Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Y bueno, si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por estar. Te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que te tengo preparado hoy es bomba. Hoy, amigos, amigas, les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes, como a mí, les tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque hoy hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino de un reencuentro épico. Así es, lo han oído bien. Después de años, la pareja más querida de la televisión turca ha vuelto a unirse. Y no me refiero a volver a trabajar juntos en una serie, sino a un reencuentro que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos principalmente por su papel protagónico en la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también llevó su romance a la vida real. Sí, se enamoraron. Y fue la cosa más bonita del mundo verlos juntos, en las alfombras rojas, en sus redes sociales. Era como vivir un cuento de hadas moderno. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa misma chispa, esa magia, se trasladó a su vida personal. Los fans estaban completamente obsesionados, y con toda la razón. ¿Quién no ama una historia de amor que empieza en un set de filmación y termina con dos personas locamente enamoradas? Era el sueño hecho realidad. Pero como suele pasar en la vida, a veces las cosas no duran para siempre. Después de un tiempo y para la tristeza de muchos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un duro golpe para sus seguidores, que esperaban con ansias que esta relación fuera para toda la vida. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos, desde agendas ocupadas hasta diferencias irreconciliables. Pero lo importante es que al final, decidieron seguir adelante por separado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de su separación, tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras, y ambos lograron un éxito increíble. Hande, además de ser una actriz talentosa, es también una modelo muy solicitada y una influencer con millones de seguidores. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad como actor. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo llegamos al épico reencuentro del que tanto les hablo? Pues la verdad es que la gente nunca olvidó a esta pareja. Los fans, a pesar de la separación, seguían soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla, en un evento, o simplemente compartiendo un momento. Y créanme, esa esperanza nunca se apagó por completo. Las redes sociales, especialmente, fueron clave para mantener viva la llama. Los fans compartían fotos, vídeos, editaban escenas de Love is in the Air, y creaban todo tipo de contenido para recordar a esta pareja. Era increíble ver la pasión y el cariño que aún sentían por ellos. Y bueno, el momento que todos esperábamos llegó. Recientemente Hande y Kerem fueron vistos juntos, en una fiesta. Y no me refiero a una fiesta cualquiera. Se trataba de un evento en el que coincidieron muchos famosos, y por supuesto, las cámaras no perdieron detalle. Las fotos y los vídeos del reencuentro se viralizaron en cuestión de minutos. Y ¡ay, Dios mío! La emoción fue indescriptible. En las imágenes se les ve compartiendo sonrisas, conversando animadamente y disfrutando de la compañía mutua. No hubo besos apasionados ni declaraciones de amor, pero la química, la conexión, la energía, se sentía en el aire. Se notaba que había una gran amistad, una gran complicidad entre ellos. Y eso, señores y señoras, es suficiente para emocionar a cualquiera que haya sido fan de esta pareja. Lo que más me gustó, y creo que a muchos de ustedes también, es la naturalidad con la que se mostraron. No hubo poses forzadas ni gestos exagerados. Parecían dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo y simplemente disfrutan del momento. Y eso es lo más valioso, ¿no creen? Demuestra madurez, respeto y cariño mutuo, a pesar de lo que haya pasado en el pasado. Este reencuentro, amigos, es una muestra de que las relaciones pueden evolucionar, de que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Es un recordatorio de que la vida está llena de segundas oportunidades, y que siempre es posible mantener una relación cordial y amistosa con alguien a quien has querido. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro?
¿Hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos sentimentalmente? Pues la verdad, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es especular y soñar. Pero lo que sí es cierto, es que este reencuentro ha abierto la puerta a muchas posibilidades. Y eso, de por sí, ya es algo muy emocionante. Personalmente me encantaría verlos trabajar juntos de nuevo en un proyecto. Imagínense la locura. Sería un éxito asegurado, y estoy segura de que los fans estarían felices de verlos compartir la pantalla una vez más. Pero por ahora nos conformaremos con disfrutar de este reencuentro, con celebrar su amistad y con esperar con ansias lo que el futuro les depara. Y para que no se pierdan ningún detalle, quiero contarles un poquito más sobre lo que pasó en esa fiesta. Según los reportes, Ande y Kerem estuvieron muy cercanos durante toda la noche. Se les vio hablando, riendo y bailando juntos. Incluso hubo un momento en el que se les vio abrazados. ¡Ay, qué ternura! Además, en redes sociales, los fans han analizado cada foto, cada vídeo, cada gesto. Han intentado descifrar si hay alguna señal, algún indicio de que pueda haber algo más que amistad. Y bueno, como siempre, las opiniones son variadas. Algunos creen que sí, que hay algo más, que la chispa sigue viva. Otros, en cambio, piensan que simplemente son amigos que se llevan bien. Lo importante, creo yo, es que respetemos su privacidad y no nos obsesionemos con el tema. Al final, lo que importa es que ellos estén bien y que sean felices. Y si eso implica que sean amigos, pues genial. Y si implica algo más, pues también genial. Lo importante es que sean felices y que nosotros, como fans, los apoyemos en sus decisiones. Y hablando de decisiones, quiero recordarles que ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta. Ande sigue trabajando como modelo y actriz, y seguramente pronto la veremos en nuevos proyectos. Kerem también tiene varios proyectos en desarrollo, y estoy segura de que nos sorprenderá con su talento. Así que manténganse atentos. Es increíble cómo la gente sigue interesada en su relación. Y es comprensible porque Love is in the air fue un fenómeno. Y es que cuando la química entre dos personas es real, cuando hay conexión, eso se transmite al público. Y eso fue lo que pasó con Ande y Kerem. La gente se enamoró de ellos como pareja, y aún hoy, después de su separación, esa conexión sigue presente. Es también interesante notar cómo la prensa y las redes sociales han reaccionado a este reencuentro. Los medios de comunicación han cubierto el evento con gran detalle, y las redes sociales se han inundado de comentarios, fotos y vídeos. La gente está hablando de ello, debatiendo, especulando. Es como si volviéramos a vivir la época dorada de Love is in the air. Además, este reencuentro ha generado mucha nostalgia entre los fans. Muchos recuerdan con cariño la época en la que Ande y Kerem estaban juntos, y reviven los momentos más memorables de la serie. Es como un viaje en el tiempo, un reencuentro con la felicidad. Y eso es algo muy bonito. Y ya para terminar, quiero dejarles algunas reflexiones finales. En primer lugar, este reencuentro nos demuestra que el amor, en sus diferentes formas, es algo muy valioso. Ya sea amor romántico, amor de amistad, o amor propio. El amor es lo que nos da fuerza, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos hace sentir vivos. En segundo lugar, nos enseña que el pasado no tiene por qué definirnos. Es posible superar las rupturas, aprender de los errores y mantener una relación cordial con las personas que formaron parte de nuestra vida. La madurez y el respeto son fundamentales. En tercer lugar, nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, y que siempre hay posibilidades de ser felices. Nunca debemos perder la esperanza, ni dejar de soñar. Y por último, nos muestra el poder del fandom. La capacidad de los fans de mantener viva la llama, de apoyar a sus ídolos y de celebrar sus logros. Sin el cariño y el apoyo de los fans, este reencuentro no habría tenido la misma repercusión. Ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Me lo he pasado genial compartiendo esta información con ustedes. Así que para resumir, hemos hablado del épico reencuentro de Ande Erçel y Kerem Bürsin, de la emoción que ha generado en las redes sociales, de las posibles implicaciones para el futuro y de la importancia del amor y la amistad en nuestras vidas. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. También los invito a dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan sobre este reencuentro, qué esperan para el futuro de Ande y Kerem, y qué es lo que más les gusta de ellos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.